Buenas noches. Ante los eventos que han venido sucediéndose en estos días y particularmente hoy, que he recibido un mensaje del rector y de la directora de la escuela donde se suspenden las clases para mañana lunes, quisiera que revisásemos esta propuesta que tenía para la clase de mañana para ver cómo reajustábamos y continuábamos nuestro trabajo en la materia. Entonces vamos a tener una síntesis del trabajo o del camino andado y vamos a ver cómo pudimos reajustar las distintas actividades todavía pendientes. En un primer momento quisiera partir de cuáles son, digamos, la esencia del diagnóstico social. O sea, cuáles son sus elementos básicos. Partamos entonces de qué se entiende por diagnóstico social. En el fondo, que se trata es de analizar, de estudiar, entender una problemática dada, una problemática de orden social, una carencia social, para que entonces se pueda intervenir, se pueda actuar sobre ella. O sea, es poder realizar algún tipo de tratamiento, algún tipo de solución que permita superar esa problemática o esa carencia. En este sentido, nos vamos a encontrar con cuatro grandes momentos o cuatro grandes hitos que caracterizan a cualquier proceso de diagnóstico social. Un primer momento tiene que ver con la definición y delimitación de la problemática o de la carencia social, o sea, sobre qué vamos a centrar nuestros intereses, sobre qué vamos a estar estudiando, implica, bueno, es poder examinar y poder entender y cuál es, hasta dónde ella llega, poder definir bien esa problemática y poder problematizarla, una situación dada, como pudiéramos problematizarla. Luego pasamos a un segundo momento, es que una vez que esa problemática está resuelta, está definida, es, bueno, cómo la vamos documentando, cómo vamos, digamos, disponiendo de las distintas informaciones para poder después llegar a visualizar un plan de trabajo, un plan de acción. Esta documentación contiene dos grandes elementos. Una es, yo lo tengo que documentar en forma digamos, secundarias, referenciales, tengo que examinar, ver qué es lo que se ha escrito, qué es lo que existe en torno a esa temática, que me permite, por un lado, no solamente comprender lo concreto, sino poder situarla, contextualizarla en un ámbito más amplio, lo cual me va a ayudar después a la hora de las propuestas. Y el segundo aspecto dentro de esta documentación es que, bueno, como toda situación, hay aspectos muy específicos que es solamente las voy a conocer a través de una indagación directa sobre terreno, es decir, voy a recoger información, voy a tener una serie de datos que me van a venir de fuentes primarias por mi trabajo que yo haga sobre terreno. Con toda esa información paso a un tercer paso, que sería el procesamiento, análisis e interpretación de toda esa información, tanto la documental como la que recogí sobre terreno, para ir empezando ya a armar el informe correspondiente, el diagnóstico sobre el cual estoy trabajando. Una vez que ya he hecho todo ese análisis, toda esa interpretación, paso a un cuarto punto en donde ya esto esbozo cuáles serían las líneas de trabajo o las propuestas de intervención sobre las cuales habría que poder trabajar. O sea, un diagnóstico siempre tiene que apuntar, un diagnóstico social en estas características, como lo estamos enfocando en la materia, apunta hacia la generación de propuestas de intervención, hacia un plan de acción. O sea, nosotros vamos a tener siempre un siguiente paso, un quinto paso, que no es materia de esta cátedra, corresponde a la formulación de proyectos o de programas de intervención, con los cuales se canaliza y se utiliza toda la información anterior. Entonces, pudiéramos sintetizar en estas tres grandes casillas que vemos acá de azules, los tres grandes hitos que todo diagnóstico contiene: una problematización, o sea, sobre qué vamos a trabajar y qué es lo que está sucediendo allí; una documentación de esa problematización, o sea, tengo que entenderla
tanto en una forma un poco más amplia como en una forma más específica. Voy a recolectar información, voy a armar toda una actividad de campo posiblemente. Luego entonces toda esa información la voy a procesar, la voy a analizar y voy a establecer las propuestas que me parecen convenientes. Ok, una vez puesto en claro un poco las bases mínimas de diagnóstico social, bueno, ¿cómo es que esta materia ha estado organizada y qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Tenemos ya prácticamente un mes que no nos vemos y prácticamente va a tocar refrescar un poco qué es lo que hemos hecho a lo largo de este primer mes, prácticamente el mes de marzo. La materia ha estado organizada con dos grandes ejes de trabajo. Uno tiene que ver con los aspectos conceptuales que se entiende por diagnóstico y todo lo que está detrás de diagnóstico como tal. Y el segundo es poder articular todos estos aspectos conceptuales con una dinámica de trabajo práctico, de intervención, la cual hemos tratado de hacer en este semestre en combinación con dos departamentos de la universidad, proyección a la comunidad y sustentabilidad y ambiente. ¿Qué es lo que ha habido en cada uno de ellos hasta el momento? Bueno, en torno a las bases conceptuales hemos visto en la primera clase qué era diagnóstico o qué es diagnóstico social y cuáles son las grandes etapas que están detrás. Incluso nos utilizamos un video para poder introducir toda esta temática de diagnóstico social. Luego, en un segundo momento, en una siguiente clase, estuvimos analizando la problemática, qué significa la problemática social, qué significan las carencias, qué son las necesidades, de dónde parte, cómo se origina, porque yo me preocupo de un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico, porque hay un problema, una necesidad a resolver. Entonces, eso lo estuvimos haciendo en un primer momento con unas dinámicas de grupo en términos de comprensión de las necesidades, cuando teníamos que recortar una serie de papelitos de distintos colores para, digamos, satisfacer la alimentación de cada familia. Ese fue una primera aproximación de orden práctico. Para pasar en un segundo momento a una síntesis conceptual donde nos apoyamos en un PowerPoint de qué se entiende por problemas sociales, qué se entiende por necesidades. Paralelamente, en torno a esto, en términos conceptuales, hemos tratado de ir apoyando las acciones iniciales de campo en este proceso de articulación con los otros departamentos de la universidad. Sí, entonces, para un grupo, los grupos que van a estar con proyección, se hablaba de los focus group como una estrategia de trabajo. Entonces, estuvimos viendo algunos elementos con relación a focus group e incluso gente de proyección de la comunidad nos estuvo hablando sobre los focus group. Luego, también hemos planteado una presentación, hemos hecho, mejor dicho, una presentación inicial del croquis comunitario que ante las caras de duda que visualizaba en muchos de ustedes, he estado reformulando. Entonces, estas son un poco las distintas actividades prácticas. Hay también, que no está escrito aquí, todo lo que ha sido la inducción en materia de carácter ambiental. Ok, pasamos luego entonces a qué es lo que hemos hecho en términos de la articulación con procesos de intervención. O sea, en un primer momento se estuvo delimitando el marco de trabajo, que es lo que se pretende en a la comunidad, por ejemplo. No sé, ellos están trabajando a nivel de barrio y ellos quieren avanzar hacia la identificación de cuáles son las preocupaciones y cuál es la problemática comunitaria que allí existe. Y en cuanto a sustentabilidad, ellos quieren entender, comprender cuál es la problemática ambiental comunitaria que hay también en varios de los barrios donde la universidad tiene presencia. Estos, digamos, son los objetivos, los propósitos de este trabajo en el cual nos vamos a insertar. Hemos hecho varias actividades preparatorias. Entonces, en el marco de los grupos que están con proyección a la comunidad, se centró en la realización de los focus group
y siempre se señaló que había que hacer una caracterización comunitaria donde el croquis era el punto de partida. Desgraciadamente solo pudo haber un solo focus group y los otros dos intentos no se dieron no se llevaron a cabo. En cuanto a sustentabilidad, se está manejando una estrategia combinada en donde hay mesas de trabajo, entrevistas de profundidad o a profundidad y encuestas, realizar una serie de encuestas en los barrios donde ellos están presentes. Hubo toda una inducción en torno a todo este material instrumental y eso iba a estar acompañado también, al igual que los grupos que están en proyección de la comunidad, con la caracterización comunitaria donde el croquis es el primer elemento. Ok, ¿dónde estamos parados en este momento? Esto es lo que nos da hasta ahorita, es lo que hemos recorrido. Bueno, ahorita nos encontramos en una situación un poco particular. O sea, hay un acceso dificultoso a la universidad y las protestas van a continuar mientras toda esta situación política no termine de resolverse adecuadamente. Esto hace que todo este trabajo o esta articulación práctica con el departamento de la universidad tengan que reformularse completamente. También la universidad nos ha planteado que tiene que haber una flexibilización en el avance programático. Si bien es importante eso, además tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que encontrar por lo menos para algunos elementos básicos, mínimos por lo menos, en términos de los contenidos teóricos que habría que poder suministrar. Luego también hay una flexibilización en las actividades presenciales, en el sentido de que por esta dificultad de acceso, y una flexibilización en las evaluaciones. De hecho, más adelante aquí ya propongo algunas acciones de reajuste, pero no obstante, con este último aviso con relación a mañana el lunes de no haber actividades, habría incluso hasta que replantearse lo que yo me he replanteado. Vamos a ver cómo podemos avanzar en algo satisfactorio. Luego, ¿cuál es, siendo la actividad práctica algo tan importante y crucial en esta materia, eh, pudieran visualizarse dos opciones? Una primera opción en donde cada cual pudiese, o sea, la temática que fuese a trabajar fuese de libre escogencia. Hasta ahora las temáticas estaban condicionadas según los departamentos de la universidad. Aquí sería una libre escogencia, siempre con el visto bueno mío, en función de un espacio donde bien sea el grupo o las personas puedan tener un acceso relativamente fácil, no entorpecido por todas estas marchas y dificultades de desplazamiento que tenemos. Es que ese espacio puede ser en la residencia de cada cual o en el espacio de trabajo u otro. Bueno, eso forma parte de lo que acá habría que examinar con ustedes. Un ejemplo sería que alguien vive en un conjunto residencial y digamos que puede hacer un diagnóstico de la problemática que existe en ese conjunto residencial y eso permite obtener un diagnóstico que pues, después pueda ayudar a la Junta de Condominio para tomar algunas decisiones. Este es simplemente un ejemplo. La segunda opción proviene con el Departamento de Sustentabilidad. Además del trabajo externo que ellos tienen, ellos están realizando desde el año 2014 un poco un seguimiento de cuáles son las percepciones en torno al ambiente y la sostenibilidad dentro del campus universitario. Eso sería la otra posibilidad, que contribuyamos en este estudio que ellos vienen realizando, que permite tener una especie de diagnóstico de cuál es la percepción del ambiente y de la sostenibilidad, y no tendríamos que ir a nivel de comunidades, sino lo haríamos dentro del campus de la universidad.
Ambas opciones implican saber quiénes están por una u por otra y tendremos que, digamos, tomar alguna decisión con relación a cuál opción prefiere cada cual o por grupo. Este trabajo práctico aquí, cuando hablo de hitos de trabajo, son los tres grandes aspectos que me parece que no debiéramos dejar de lado. Los tres hitos mínimos en todo proceso de diagnóstico. Un primer momento de problematización de la documentación correspondiente y de la poder identificar el instrumental de recolección que se requeriría. Un segundo momento que tendría que ver con la recolección de esa información primaria y su procesamiento. Y un tercer momento con el análisis y las propuestas de intervención. Digamos, siguiendo la misma línea que habíamos dicho en las láminas anteriores. Entonces, ¿cómo se podría reajustar? Bueno, había esta primera propuesta que creo que habrá que todavía revisarla. El plan de evaluación más o menos se mantiene como se había establecido originalmente, solo que se achica. Se trata de simplificar. O sea, los trabajos prácticos siguen siendo un elemento sustantivo en la evaluación, solo que en estos trabajos prácticos pudiéramos utilizar a través de los medios electrónicos una especie de interacción. Hay una versión inicial que ustedes elaboran y me envían, y esa versión se hacen observaciones para que ustedes hagan una segunda versión corregida en donde tienen en cuenta las observaciones. Hay 4 trabajos prácticos, uno referido al croquis que ya habían sido señaladas, dado las indicaciones. Un segundo tendría que ser con la problematización, o sea, cuál es la problemática de estudio y su contextualización. Un siguiente estaría con todos los aspectos documentales, cuáles son las referencias documentales y la selección de ese instrumental para la recolección de información de base. Y el último trabajo, o sea, el cuarto trabajo, tiene que ver con lo que es la identificación de variables e indicadores. Todo eso equivale a 25%. Luego, se continúa con el control de lectura, solo que se precisan solamente 2 tipos de lecturas sobre las cuales sería un tipo quiz el control de esas lecturas. El primer conjunto tendría que ver con el diagnóstico social, sus modalidades y la problematización que ocurre en su seno. Y la segunda, el segundo control de lectura es la aproximación instrumental, la identificación de variables e indicadores. Todo eso equivale a un 20%. Luego, la recolección de información de base y su procesamiento equivaldría a un 15%, y el trabajo final sería el informe ya final, analítico, con las líneas y propuestas de intervención, que sería un 35%. Claro está, el esmero, el desempeño, la originalidad y la manera como se presentan los trabajos pesaría también en todas las distintas asignaciones, empezaría en torno a un 5%. Había pensado también en una secuencia aproximativa de clases. Prácticamente nos quedan 8 clases. El mes de mayo era consagrado un poco a poder avanzar en todos los elementos conceptuales que corresponden a la materia, para en el mes de junio poder concentrarse en lo que sería ya el informe, o sea, en la información que se recoge y se procesa, y en la elaboración del informe. Ese mes de junio sería más tipo taller, viendo lo que cada cual o cada grupo ha estado trabajando y elaborando. Entonces, esta propuesta, bueno, va a tener que ser modificada porque ya no, el lunes 8 no hay clase, no habría clase. Sería interesante ver cómo pudiésemos tener un espacio de encuentro para podernos poner de acuerdo en torno a esto. Y estos últimos acontecimientos son los que han dado lugar a esta, digamos, notas de última hora. O sea, sobre qué cosas me parece que hay que ponerse de acuerdo. Entonces, el primer punto que quisiera que nos pusiésemos de acuerdo es cómo pudiéramos establecer un mecanismo de tipo teleconferencia en donde pudiéramos ponernos de acuerdo todos los estudiantes para
por un lado, comunicar e intercambiar este plan de reajuste programático, que pues claro, habría que hacer el reajuste del reajuste. Luego poder establecer, visualizar qué alternativas de tipo práctico podemos mantener para poder intercambiar unos con otros. Eso implicaría establecer un calendario de encuentros virtuales donde uno pudiese dictar la materia, o se pudiesen acordar los trabajos prácticos, las evaluaciones, atender las dudas y cualquier tipo de acompañamiento. Entonces aquí estaríamos, la idea es que se hiciese a través del programa Skype, el programa de comunicación. Yo aquí les indico mi nombre, eh, o mi contraseña en ese programa que es de Skype. Un segundo conjunto es que, ya ustedes lo están viendo, es aprovechar un poco más el uso de las vías electrónicas y pudiéramos pensar en este protocolo en el que se enuncia aquí. Como primer paso sería el envío de una presentación, un PowerPoint con el tema correspondiente. Enviaría cada correo a cada uno, así grabado como este. Ustedes visan el tema y anotan todas las inquietudes y tratan de entender lo que está detrás y asumir luego también las lecturas que corresponden. Y luego podremos fijar un día y una hora para hacer esa especie de teleconferencia en donde pudiésemos intercambiar, visualizar lo que ustedes quisiesen en ese espacio de teleconferencia. Se me ocurre que pudiéramos pensar en torno a las 6 o 7 de la tarde. Habría que fijar el día o los días. Y por último, me parece importante que tengamos algunos encuentros presenciales. Esos encuentros presenciales para por lo menos ver qué es cómo ha sido la cosa en términos más bien físicos, o sea, cuál es el avance que ha habido hasta el momento, si es que habrían dudas, inquietudes que habría que aclarar, mejor, profundizar, porque electrónicamente no lo hemos podido hacer, y a establecer alguna otra estrategia de comunicación e intercambio. Entonces, bueno, aquí les he presentado lo que me pareciera como un plan de ver cómo reajustamos. Quisiera que ustedes reaccionaran y pudieran notificar sus distintos puntos de vista al respecto, y que pudiéramos entonces acordar un momento para hacer esa teleconferencia. Muchas gracias.